Me llamo Clara Valdés. Cumplí 70 esta primavera, aunque en la mayoría de las mañanas aún me siento como aquella mujer que corría entre el aula de conferencias y el mercado con un bebé en la cadera. Ahora vivo tranquila en San Miguel de Allende, en la misma casa modesta que compré tras la muerte de mi esposo. La gente dice que soy serena, firme, tal vez demasiado reservada. He cargado esa firmeza como una linterna a través de la viudez, criando sola a mi única hija y en los años silenciosos que siguieron. Pero ninguna linterna pudo suavizar las palabras que cortaron el aire en la mesa del desayuno aquel día. «No soy tu banco», dijo Sofía. Su voz era afilada, fría, envuelta en esa seguridad de quien sabe que todos en la sala están de su lado. Estábamos en un café de moda en la plaza central, con la luz del sol entrando por las ventanas altas, reflejándose en los detalles de latón. Sofía había insistido en el lugar. Llegó impecable chaqueta entallada, aretes de diamantes, labios pintados de un color demasiado atrevido para un desayuno. Dos de sus amigas compañeras de su clase de yoga estaban a su lado inclinándose como si el espectáculo fuera para su entretenimiento. Sus palabras resonaron más de lo necesario y algunos comensales voltearon. Mi tenedor tembló al dejarlo en la mesa. Por un instante pensé que bromeaba. Esperé la risa al giro de ojos que suavizaría el golpe. No llegó. Solo un leve gesto de suficiencia curvó su boca subrayando su desprecio. Tragué un sorbo de café aunque sabía amargo. «Sofía», dije en voz baja. «¿De qué estás hablando?» Se recostó en la silla cruzando los brazos como juez dictando sentencia. «Esperas demasiado. Siempre pidiendo ayuda, siempre apoyándote en mí. No es sostenible. Tengo mi propia vida». Sus amigas intercambiaron miradas, una de ellas asintiendo como si comprendiera la carga que yo supuestamente representaba. La humillación me quemó el pecho. Yo, la mujer que había tomado turnos extra para pagar las clases de ballet de Sofía, que recortaba cupones para que nunca le faltara nada, ahora era pintada como una dependiente. Pensé en la caja de zapatos bajo mi cama llena de recibos antiguos, facturas del dentista, boletas de colegiaturas incluso, los talones amarillentos del súper de 1989, cuando sobreviví con pasta rebajada y leche en polvo. Esos pedazos de papel contaban otra historia, una que ella había decidido olvidar. «Estaré bien», murmuré aunque mi voz se quebró. Coloqué la servilleta sobre el plato a medio comer y empujé mi silla hacia atrás. Sofía no me detuvo. Solo levantó su mimosa el cristal capturando la luz y sonrió levemente a su público. Afuera el aire de las sierras me golpeó la cara fresco y cortante, pero no alivió el escozor. Cada paso por la banqueta de adoquines se sentía más pesado que el anterior. 70 años sosteniendo nuestras vidas y en una sola frase, mi hija me había convertido en una carga. Caminé hacia mi coche, el eco de su voz aún resonando, sabiendo que ese momento no lo olvidaría. El aire de aquel café se me quedó pegado mucho después de que llegué a casa. Era una de esas mañanas que deberían haber traído calma, las sierras de Guanajuato, suaves contra el horizonte, la luz del sol, pintando los tejados de dorado. Pero solo sentía el peso de los años apretándome. Las palabras de Sofía habían rasgado una costura que había cerrado hace décadas, una costura forrada de recuerdos que me esforcé por no volver a visitar. Abrí la puerta de mi casa y fui directo al dormitorio. Bajo mi cama estaba una caja de zapatos desgastada con las esquinas suavizadas por el tiempo, la tapa apenas sosteniéndose. Dentro había pedazos de papel que nadie más consideraría valiosos, recibos amarillentos, comprobantes de colegiaturas, notas, garabateadas en listas del súper. Para mí no eran desechos, eran pruebas. Pruebas de que mantuve a mi hija a flote, de que cada peso que gané encontró su camino hacia ella. Levanté un recibo arrugado de 1986, el año en que Sofía necesitó frenos. Mi esposo Esteban llevaba menos de un año muerto. Colapsó una mañana húmeda de marzo, mientras revisaba las canaletas, un infarto, a los 42.
Yo tenía 39 con una niña de 5 años y una hipoteca. Recuerdo el dolor en mis manos de fregar casas ajenas de día y corregir ensayos del colegio comunitario. De noche cada peso destinado al ortodoncista. Cuando los frenos salieron, yo tenía 3 trabajos. Daba clases a medio tiempo en el Instituto Tecnológico. Limpiaba casas de fin de semana en las afueras y trabajaba en la caja de un Oxxo, las noches en que Sofía dormía en casa de una vecina. Me decía a mí misma que los niños merecían sonreír sin vergüenza, y si sus dientes podían estar derechos mientras su mundo se torcía, valía la pena. Otro recibo llevaba la tinta desvaída de las clases de ballet. Sofía las había pedido a los 7 con los ojos fijos en los zapatitos rosas, en la vitrina de un estudio en el centro. No tuve corazón para decir que no, aunque la colegiatura equivalía a medio sueldo de una semana. Ese verano tomé turnos extra de limpieza con las rodillas en carne viva, de tallar azulejos para que ella pudiera girar en zapatillas de satín. Las noches de recital cosía listones a sus disfraces, a mano sentada sola en el público, mientras otras familias llenaban filas enteras. Después vinieron las facturas de una escuela privada. El sistema público en esos años batallaba, y los maestros de Sofía insinuaban que ella era lo bastante brillante para algo más. Llené formularios de becas, pedí descuentos, y aún así, cubrí la diferencia con trabajos de tutoría los fines de semana. Hubo meses en que viví de avena y café, solo para pagar las colegiaturas. Me decía que la educación era la escalera que la llevaría más alto de lo que yo jamás llegué. Cada pedazo de papel desvaído cargaba una historia de sacrificio, citas, con el dentista, abrigos de invierno, libros de texto. Parecían solo tinta y números, pero para mí eran fragmentos de mi vida entregados sin dudar. Mientras rebuscaba en la caja me pregunté cuándo esos sacrificios se volvieron invisibles. Tal vez se desdibujaron con el tiempo, reemplazados en la memoria de Sofía por la comodidad de siempre tener lo que quería. Ella nunca me vio contando propinas en la cocina a oscuras o sentada en el coche tras un turno porque estaba demasiado cansada para subir las escaleras. La protegí de eso. Quería que se sintiera segura, no agobiada por mi agotamiento. Cerré la tapa con cuidado y deslicé la caja de nuevo bajo la cama. Las rodillas me dolían de estar agachada y me senté en la cama mirando el techo. Aún escuchaba la voz de Esteban en aquellos primeros años desesperados. Enséñale a ser fuerte, Clara. No le hagas creer que el mundo siempre proveerá. Asentí entonces, prometiendo, creyendo que podía y hacer ambas cosas, protegerla del sufrimiento y enseñarle a valerse por sí misma. Pero al mirar atrás me pregunté si en mi feroz determinación de darle más de lo que yo tuve, había borrado la línea entre amor y complacencia. Pensé que le compraba seguridad, oportunidad, libertad. Tal vez lo que realmente compré fue su ceguera al costo. Las sierras fuera de mi ventana seguían firmes, antiguas e inmutables, como recordándome todo lo que perdura. Pero dentro de mí la duda mordía, afilada e implacable. La semana siguiente manejé hasta el condominio de Sofía una torre elegante de vidrio y acero que se alzaba sobre los edificios de adobe de San Miguel. Desde el vestíbulo con sus pisos de piedra pulida hasta la alberca en la azotea reservada para residentes, cada centímetro gritaba una vida lejos de la que yo construí con sudor y frugalidad. Sofía me recibió en la puerta con ropa de seda, de esas que veía en catálogos brillantes, pero nunca pensé en comprar. Detrás de ella, la vista se extendía hacia las sierras crestas azules, rodando bajo la bruma de la tarde. Pensé que el paisaje era lo único real en ese departamento. Todo lo demás parecía prestado, comprado, pulido, dispuesto para impresionar. Me ofreció un café latte como si fuera huésped en un hotel. Mamá, necesito que apruebes la transferencia de este mes antes. Me voy a Puerto Vallarta con amigas y las cuentas se van a cruzar. La transferencia era, como ella le decía, las sumesadas 75.000 pesos depositados cada mes desde el fideicomiso.
Lo decía con naturalidad como quien pide su sueldo. Tomé un sorbo del latte obligándome a mirarlas a los ojos. «Sofía, sabes que ya cubrí la colegiatura de Camila esta semana», dije. Mi nieta acababa de cumplir 18 preparándose para entrar a la UNAM en otoño. Sus pagos de colegiatura se enviaban directo a la universidad, sin pasar por Sofía. Era la única forma de asegurarme de que su futuro estuviera protegido. Sofía agitó una mano con manicura perfecta. «Eso es aparte. La universidad es tu proyecto con ella. La mesada es mía. La necesito, mamá». La palabra necesito se me atoró en el pecho. Pensé en esos recibos en mi caja de zapatos, frenos, colegiaturas, disfraces de recital. Cosas que alguna vez definieron una necesidad real. Lo que Sofía ahora llamaba necesidad era una membresía en un spa, bolsas de diseñador, vuelos en primera a Cancún, para un fin de contactos. Miré su departamento, las encimeras relucientes, el refrigerador de vinos, las fotos enmarcadas de viajes a Europa. No había rastro de Camila aquí, ni fotos familiares, ni libros de texto en la mesa, ni señal de la vida de su hija. Sofía había curado su espacio para una imagen, una mujer exitosa, admirada por amigos, envidiada por extraños, acolchonada por dinero, que no había ganado. Aún así, la culpa me pinchó. Yo hice esto posible. Cada mes, con una firma y un asentimiento callado, reforcé la mentira de que ella no podía valerse sola. Me decía que era amor la responsabilidad de una madre de apoyar a su única hija. Pero en el fondo sabía que era miedo. Miedo de que si paraba, la perdería por completo. Sofía se apoyó en la encimera desplazando su celular. «Las chicas quieren reservar la suite en Vallarta. Necesito los fondos liberados para el viernes. ¿Puedes hacerlo?» Su tono era plano como si yo fuera su contadora. Me pregunté si recordaba las noches que me quedé dormida en la mesa de la cocina con exámenes sin corregir, o las comidas que me salté para que ella tuviera doble ración. ¿Sabía lo que 75.000 pesos significaban para mí a su edad? Era 5 años de ahorros, no la mesada de un mes. Pensé en Camila entonces, brillante, tímida, ansiosa por empezar una vida que no estuviera construida sobre humo. Me agradeció con voz suave, cuando le dije que la colegiatura estaba cubierta. Su gratitud era sencilla sin pulir, y me dio esperanza de que el ciclo aún podría romperse. Pero, mientras Sofía tamborileaba sus uñas contra la encimera, esperando mi acuerdo, sentí el viejo conflicto surgir. Amor y culpa se entrelazaban tan fuerte que ya no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Asentí apenas porque en ese momento era más fácil que decir no. Sofía sonrió triunfante y volvió a su celular. Tomé otro sorbo del latte aunque ya estaba frío. A lo lejos escuché las campanas de la parroquia en el centro, un sonido más antiguo que nosotras dos. Me recordó que el tiempo tiene una forma de despojar las cosas, hasta su verdad. Y la verdad era esta: mi hija creía que su vida dependía del dinero que yo podía darle. Salí de su departamento con la imagen de Camila fresca en mi mente, prometiéndome que al menos una chica en esta familia aprendería lo que significa la verdadera independencia. La galería era puro vidrio y luz de esos lugares donde hasta el silencio se siente caro. Una amiga de mi club de lectura me había invitado prometiendo una velada agradable, de vino, pinturas y charlas educadas. Me vestí con cuidado, pero sencillo falda azul marino, blusa planchada, los aretes de perlas que Esteban me regaló en nuestro 10º aniversario. Esperaba pasar desapercibida, disfrutar de algo bello para mí. Sofía entró 20 minutos después, sus tacones resonando con confianza contra el suelo de cemento pulido. Había elegido un vestido carmesí que atraía miradas al instante, su cabello perfectamente peinado. La seguían 2 mujeres que no reconocí, ambas con vestidos que no venían de una tienda por departamentos. Se agrupaban a su alrededor riendo demasiado alto como satélites ansiosos, orbitando una estrella brillante. Intenté mantener la distancia, perderme en las pinturas. Pero pronto la voz de Sofía cruzó la sala. «No entiende el dinero», dijo, y supe antes de que terminara que la ella era yo.
Recorta cupones. Cupones de verdad. Las mujeres rieron corto, afilado, despectivo. Una de ellas se cubrió la boca como para suavizar la crueldad, pero sus ojos brillaban de diversión. El calor me subió al rostro. Me quedé paralizada frente a una pintura de un paisaje, aunque ya no veía sus colores. Mi mano fue instintivamente a mi bolso, la bolsa de cuero vieja que había cargado por años. Dentro, en un bolsillo lateral, había un cupón rasgado. Lo había recortado semanas antes por costumbre, tanto como por necesidad. El borde estaba desgastado de tanto doblarlo, y desdoblarlo prueba de una vida donde ahorrar importaba, donde la dignidad se construía con pequeñas decisiones. Quise desvanecerme en esa pintura, disolverme en pinceladas y dejar la sala atrás. En cambio, me giré lentamente encontrando la mirada de Sofía, justo cuando ella desvió la suya como si yo fuera una molestia, no una persona. La humillación se extendió por mí como tinta en agua. A nuestro alrededor los invitados tomaban vino y hablaban de pinceladas, ajenos a la pequeña crueldad que se desplegaba en el centro de la sala. Pensé en los años en que conté centavos para comprar leche, cuando los cupones no eran un chiste, sino una supervivencia. Esos pedazos de papel mantuvieron comida en nuestra mesa. Ahora, en el mundo de Sofía, eran una burla. Dejé mi vaso de agua en una repisa cercana. La condensación dejó un anillo, una pequeña marca que sentía como mi presencia en ese espacio, notada solo cuando dejaba una mancha. Salí en silencio, dejando que el aire de la noche me golpeara al pisar la banqueta. Los sonidos de risas y música me siguieron apagados por las puertas de vidrio. Caminé hacia mi coche, cada paso más lento que el anterior, el pecho apretado por la vergüenza. Dentro del coche me senté con mi bolso en el regazo. Saqué el cupón alisando sus bordes doblados contra mi palma. Era para un descuento de 2 pesos en avena, una marca que compraba desde que Sofía era niña. Mi pulgar trazó la tinta desvaída y por un momento sentí la cocina de nuestra antigua casa, el linóleo agrietado, el aroma del café colándose al amanecer. Sofía aún dormida en su cuarto mientras recortaba cupones bajo el zumbido suave del refrigerador. Esas mañanas fueron duras, sí, pero eran honestas. Doblé el cupón otra vez y lo guardé en mi bolso. Una reliquia, un recordatorio, un símbolo que no podía abandonar. El motor del coche arrancó con un gemido y lo conduje hacia casa, la carretera serpenteando bajo la sombra de las sierras. Mis manos apretaban el volante más de lo necesario. La risa de Sofía resonaba en mi cabeza, mezclándose con el recuerdo afilado de esos recibos amarillentos bajo mi cama. Cuando llegué al driveway, la mandíbula me dolía de tanto apretarla. Me quedé en el silencio un largo rato, el cupón rasgado, pesando contra mi costado, preguntándome cuántas humillaciones más estaba destinada a soportar. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, de ese tipo que debería reconfortar, pero me pesaba. Llevé el cupón rasgado al piso de arriba, puse mi bolso en el tocador y sentí el peso de cada humillación que tragué el último año. Las palabras de Sofía en el café, su risa en la galería, la forma en que me convirtió en una burla cuando todo lo que intenté fue ser su refugio. Caminé hacia el baúl de cedro al pie de mi cama y abrí la tapa. Entre colchas dobladas y recuerdos, había un paquete de sobres atados con un cordel, sus bordes amarillentos y suaves. Cartas de Esteban. Las había escrito durante nuestros breves años juntos, a veces dejándolas en la encimera de la cocina, al salir al trabajo, a veces metiéndolas en el bolsillo de mi abrigo. Tras su muerte repentina, esas palabras se volvieron mi ancla. Desaté el cordel con cuidado, mis manos temblando, y desdoblé la primera carta que toqué. Clara empezaba con su letra inclinada. No olvides que la vida es más dura de lo que imaginamos para nuestros hijos. Deben estar listos para ella. Enséñale a Sofía a ser fuerte, no a ser complacida. Ese será tu mayor regalo para ella. Leí las líneas 2-3 veces, las palabras difuminándose por el ardor en mis ojos. Fortaleza, no complacencia. La frase me cortó como navaja.
Lo había traicionado. Pensé en los frenos, las clases de ballet, las colegiaturas de la escuela privada, todo lo que justifiqué como inversiones en su futuro. Pero después vinieron las mesadas, el lujo, las complacencias, disfrazadas de necesidad. ¿Dónde se desdibujó la línea? ¿En qué momento pasé de proveer una base a financiar una fantasía? Otra carta se deslizó estafechada, meses antes de su muerte. Prométeme que no la protegerás de todas las tormentas. Necesitará aprender a mantenerse firme. Siempre has tenido ese don. Clara, dáselo a ella, no un consuelo que se desvanezca en sus manos. Mi garganta se apretó. Le había prometido todo y entregué algo distinto. Por miedo a que Sofía creciera sin padre, compensé de más, dándole facilidad cuando él me pidió que le diera fuerza. Puse las cartas sobre la colcha y caminé hacia la ventana. Afuera los pinos se mecían con el viento de la sierra, sus siluetas oscuras, doblándose y regresando. Eran fuertes, justo como Esteban había pedido que fuera Sofía. Apoyé mi frente contra el vidrio, escuchando el crujir de las ramas, oyendo en su movimiento una especie de susurro. No de reproche, sino de recordatorio. La casa se sentía cavernosa a mi alrededor, sus rincones pesados con los años de decisiones que no podía deshacer. Me hundí en el sillón junto a la ventana y me envolví en la colcha. El viento traía un silbido bajo por los aleros, un sonido que casi parecía una voz. Por un momento me permití creer que era Esteban, paciente como siempre repitiendo lo que escribió hace tanto. Enséñale fortaleza. Cerré los ojos y vi el rostro de Sofía en la galería, los labios curvados en burla, los ojos brillando con una superioridad despreocupada. Imaginé la decepción de Esteban no en ella, sino en mí. Tal vez la verdad más cruel no era la arrogancia de Sofía, sino mi papel en alimentarla. La noche se alargó, los maderos de la casa crujiendo con el viento cambiante. Me quedé junto a la ventana hasta que las estrellas se apagaron y el cielo palideció con el primer gris del amanecer. Mi cuerpo dolía de cansancio, pero un dolor más agudo se enraizaba más profundo. Por primera vez en años me permití preguntarme si el amor podría significar algo que siempre temí, la fuerza, para finalmente decir no. La mañana después de esa larga noche junto a la ventana, entré a la cocina con los ojos cansados, el sabor de la vergüenza de ayer aún amargo en la lengua. La tetera silbaba suavemente mientras se calentaba el único sonido en la casa, además del crujir de la madera vieja en el aire fresco. Me envolví más en la bata, vertí el agua caliente sobre las hojas de té y me senté en la mesa, dejando que el vapor me calentara el rostro. Entonces mi celular vibró. Un zumbido fuerte e insistente contra la mesa. Lo tomé esperando un mensaje de Sofía, tal vez otra exigencia, tal vez y una disculpa, aunque esto último parecía improbable. Pero no era Sofía. Era Laura Méndez, de Gestión de Fideicomisos del Valle. El mensaje era breve, el lenguaje frío y profesional. Se requiere aprobación. Solicitud de mesada. Sofía Valdés, $75,000. Favor de confirmar antes de las 5:00 p.m. Mi mano se quedó quieta, el celular brillando en mi palma. Miré las palabras leyéndolas de nuevo como si mis ojos cansados las hubieran malinterpretado. Pero no, los números eran claros. 75,000 pesos. La mesada de Sofía. Esperando mi aprobación. Una risa subió a mi garganta, aunque no era alegre. Apenas ayer me había mirado a los ojos y declarado: no soy tu banco. Y aquí estaba la prueba innegable de que la corriente fluía en dirección opuesta. Su condominio, sus viajes, su imagen. Todo descansaba en el peso callado de mi firma. Puse el celular en la mesa con cuidado, como si fuera vidrio frágil. Mi té se había enfriado, pero no lo toqué. En cambio, dejé que mi mente regresara a mi cumpleaños 67. El día que Laura vino a mi casa con un portafolio lleno de papeles y una explicación que se sintió más como una revelación. El fideicomiso de la familia Valdés, establecido por el abuelo de Esteban,
ampliado por inversiones cuidadosas y preservado a través de generaciones. Sabía que existía en términos vagos como quien sabe que un río corre cerca sin ver sus orillas. Pero hasta que Laura deslizó esos documentos sobre mi mesa, no había entendido el alcance total, ni que mi nombre en tinta negra estaba escrito como fiduciaria principal. El número aún me sorprendía: 100 millones de pesos en activos totales. Carteras gestionadas, propiedades comerciales, dividendos. Todo confiado no a Sofía, no a primos lejanos, sino a mí. Los documentos eran claros: el control pasaba al cónyuge sobreviviente, a la edad de retiro, siempre que cumpliera con ciertas condiciones de supervisión y responsabilidad fiduciaria. Recordé las palabras de Laura, tranquilas y firmes. Este fideicomiso no solo está diseñado para preservar la riqueza, señora Valdés, sino para asegurar que se use con prudencia. Le otorga plena discreción sobre las distribuciones. Usted es en todo sentido la guardiana del legado Valdés. Al principio la responsabilidad me aterró. Yo era maestra viuda, alguien que había ahorrado centavo a centavo toda su vida no financista. Pero con el tiempo, con la guía de Laura, aprendí el ritmo de los reportes trimestrales, el peso de aprobar transferencias, la autoridad silenciosa, de decidir qué era sostenible. El fideicomiso había prosperado, incluso crecido. Y en todos esos años Sofía nunca preguntó cómo llegaba el dinero. Solo asumió que lo haría. Ahora, sentada en la mesa de la cocina con mi celular vibrando de nuevo, un recordatorio cortés para actuar la ironía, me apretaba como un segundo latido. Sofía se creía poderosa porque podía burlarse de mí, menospreciarme, incluso humillarme en público. Pero la verdad estaba escrita en contratos y respaldada por la ley. Dependía de mí más de lo que nunca imaginó. Tomé el celular otra vez, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Aprobar. Rechazar. 2 opciones. 2 palabras que cargaban el peso de toda una relación, una vida de lecciones, una historia de sacrificio, torcida en arrogancia. La tetera chasqueó al enfriarse la casa en silencio, de nuevo. No presioné ningún botón. Todavía no. En cambio, puse el celular en la mesa y junté las manos estabilizando mi respiración. Por primera vez no me pregunté si podía decir no, sino qué pasaría si finalmente lo hacía. La tarde siguiente me encontré cruzando las puertas de vidrio de gestión de fideicomisos del Valle, el mismo edificio donde me habían entregado la responsabilidad que nunca pedí. El vestíbulo olía ligeramente a cera de limón y alfombra nueva, el aire lo bastante fresco para erizarme la piel. Me registré con la recepcionista y esperé junto a una ventana alta, donde San Miguel se extendía abajo en bloques ordenados de adobe y tejas. La ciudad parecía a la vez antigua y nueva desde aquí, las sierras alzándose como testigos silenciosos. Laura Méndez llegó puntual como siempre. Era una mujer en sus 50, con el cabello plateado y liso, que enmarcaba un rostro agudo pero no cruel. Me había guiado pacientemente por reportes trimestrales, explicándome qué eran los dividendos, por qué importaba la diversificación, cómo balancear distribuciones con crecimiento a largo plazo. Si Esteban hubiera estado vivo, habría entendido estas cosas por instinto. Yo las aprendí a la fuerza, escuchando, tomando notas, tragándome el miedo a fallar. «Señora Valdés», dijo Laura cálidamente extendiendo la mano, «¿revisamos las aprobaciones de este mes?» La seguí a una sala de juntas de esas, con una mesa larga tan pulida que no podías tocarla sin dejar huellas. Colocó una carpeta frente a mí, abriéndola para mostrar páginas de gráficos y columnas ordenadas. Como sabe, comenzó el fideicomiso, sigue funcionando bien. El crecimiento de la cartera es estable y las propiedades comerciales están sólidas. El tema en cuestión son las distribuciones discrecionales. La solicitud mensual de Sofía está pendiente de su autorización. La forma en que lo dijo, tan tranquila, tan objetiva, hacía que el número pareciera un renglón más. Pero para mí no eran números.
Era la vida de mi hija, su condominio, sus viajes, su existencia cuidadosamente curada. Laura señaló otra sección. Quiero recordarle los términos. El fideicomiso estipula que el fiduciario debe actuar con prudencia y asegurar que las asignaciones apoyen tanto a los beneficiarios como a los compromisos caritativos más amplios. El abuelo del señor Valdés lo exigió como condición para sostener la riqueza familiar. Las distribuciones son discrecionales, no automáticas. Asentí lentamente siguiendo las palabras con los ojos. Discrecional. Esa sola palabra significaba que Sofía no tenía derecho legal a lo que creía merecer. No tenía poder aquí, no a menos que yo se lo diera. La mirada de Laura se suavizó. Siempre ha actuado con integridad, Clara, pero siento que este mes se siente diferente. Dudé. El peso de la carpeta parecía más que papel. Me dijo que no es mi banco. Admití. Mi voz se quebró antes de que pudiera estabilizarla. Delante de sus amigas, como si yo fuera una carga. Y aún así aquí estoy decidiendo si financio su vida otro mes. ¿Qué clase de madre le niega eso a su hija? Laura juntó las manos. ¿Qué clase de fiduciaria ignora su deber? No son el mismo papel, Clara. Puedes amarla como madre y aún mantener la línea como fiduciaria. Por eso los documentos te nombraron a ti, no a ella. La familia sabía que protegerías el legado, no que lo despilfarrarías. Sus palabras debieron reconfortarme, pero solo profundizaron el dolor. La maternidad siempre había sido sacrificio, dar, proveer, estirarme hasta el límite. La administración, en cambio, exigía contención, responsabilidad, incluso negación. ¿Podía realmente llevar ambos mantos a la vez? Laura deslizó otra página. Detallaba las obligaciones caritativas del fideicomiso, fondos dirigidos cada año a iniciativas locales en educación y salud comunitaria. Estos compromisos deben mantenerse intactos, dijo suavemente. Si el estilo de vida de Sofía los amenaza, tienes el deber de ajustar. Miré la tinta a la redacción legal pulcra que me daba autoridad y ataba mi conciencia. Las palabras de Esteban resonaban. Enséñale fortaleza, no complacencia. Mis manos temblaron al cerrar la carpeta. Laura se levantó, su voz baja pero firme. Recuerda, Clara, Sofía no tiene derecho al fideicomiso. Está apoyada por él a tu discreción. Tú sostienes la pluma. Recogí mi bolso, la carpeta dentro y salí del edificio con las sierras de nuevo ante mí. Las calles bullían abajo, autos tocando el claxon, gente moviéndose rápido, ajena a la elección que me apretaba el pecho. Sentí el tirón familiar de la culpa, el arrastre del amor y el peso constante de la responsabilidad chocando dentro de mí. ¿Podían el deber y el amor escribirse en el mismo libro? No estaba segura. Pero sabía que se acercaba el momento en que tendría que decidir cuál guiaría mi mano. Una semana después, Sofía me invitó a cenar en su condominio. El mensaje fue ligero, casi descuidado. Vienen unas amigas, deberías unirte. A las 6 en punto. Casi decliné aún cargando el escozor de sus palabras en el café y la galería, pero algo en mí decidió ir. Tal vez terquedad, tal vez curiosidad, o tal vez era la carpeta de gestión de fideicomisos aún en mi escritorio, su peso recordándome quién realmente sostenía los hilos. La luz del atardecer bañaba la ciudad en ámbar cuando llegué. El edificio de Sofía brillaba contra las sierras, sus ventanas espejeadas capturando el último sol. Subí en el elevador al piso 22, el zumbido suave en mis oídos acompasando el ritmo de mi corazón. Cuando las puertas se abrieron, risas llenaron el pasillo. El condominio de Sofía brillaba cálido con luces tenues y el tintineo de copas. Me recibió en la puerta impecable como siempre con un vaso de vino ya en la mano. Detrás de ella la mesa estaba abarrotada de tablas de charcutería, cuencos de aceitunas y botellas de vino importado. Sus amigas paseaban de esas personas que parecen vivir sin esfuerzo, en tacones y trajes entallados. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo Sofía alegremente rozando un beso en mi mejilla, como si todo estuviera bien. «Pasa, siéntate».
Justo hablábamos de dinero. Me deslicé en una silla al final de la mesa. Frente a mí, un hombre en saco azul se recostó sonriendo. Tu hija aquí nos contaba que por fin cortó el cordón. Ahora se sostiene sola. Sofía levantó su copa con una sonrisa. Les dije que ya no soy el banco de mi madre. Tuve que poner un límite. La mesa estalló en risas agudas y divertidas. Una mujer se llevó la mano al pecho como escandalizada. Bien por ti, Sofía. Los límites lo son todo. Sentí el calor subiendo por mi cuello, pero mantuve el rostro inmóvil. Mi tenedor trazó el borde del plato frente a mí, capturando el reflejo de la luz de las velas. Sofía me miró directamente entonces, retándome a protestar, sus ojos brillando con triunfo. Sonreí, en cambio. Apenas lo suficiente para ser educada. El tipo de sonrisa que das cuando el chiste no es para ti, pero sigues el juego. La conversación giró por la mesa: acciones, renovaciones, vacaciones planeadas para la primavera. Sofía se regodeaba en la atención repitiendo la historia de nuestra supuesta dinámica financiera, como si ella fuera la que sostenía todo. Cada risa hacia sus palabras caía como una piedrita contra vidrio afilada y frágil. Dentro de mí la verdad permanecía firme. Pensé en el recordatorio tranquilo de Laura en la sala de juntas: tú sostienes la pluma. Pensé en el mensaje sin abrir en mi celular esperando que aprobara o rechazara su solicitud mensual. Y pensé en la risa de Sofía ahora impulsada por la ignorancia alta, porque no tenía idea de lo frágil que era su andamiaje. Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo lento, observando a sus amigos brindar por una independencia que ella no había ganado. El silencio, me di cuenta, era su propia armadura. Me permitía sentarme en esa sala envuelta en su malentendido, mientras la realidad latía callada en mi pecho. La cena se alargó hasta la noche, las historias desbordándose con el vino. Cuando por fin me excusé, Sofía apenas lo notó, atrapada en una anécdota sobre su próximo viaje a Miami. Besé su mejilla, sentí el calor de su piel y la dejé con su público. El elevador zumbó de nuevo al llevarme abajo, y vi mi reflejo en las paredes espejeadas. Mi leve sonrisa permanecía no por alegría, sino porque solo yo conocía la verdad, que todos malinterpretaron. Por ahora el silencio la mantenía a salvo. Pero me pregunté cuánto podría proteger mi dignidad antes de que se fracturara. La mañana después de la cena de Sofía, desperté con una pesadez que no se disipaba. Su risa aún resonaba en mis oídos, su voz elevándose sobre el tintineo de las copas. No soy el banco de mi madre. En la mesa de la cocina, mi celular vibró con un segundo recordatorio de gestión de fideicomisos. La solicitud no había desaparecido. Me esperaba como una carta sin abrir en un escritorio. Se requiere aprobación Sofía Valdés. $75.000. Fecha límite: 5:00 p.m. La pantalla brillaba en mi mano. Mi pulgar flotaba temblando. Pensé en las cartas de Esteban, en los años de recibos, en el cupón doblado en mi bolso. Y pensé en Camila brillante, agradecida al borde de la adultez. Si seguía alimentando la ilusión de Sofía, ¿qué aprendería Camila? Que la dependencia era un derecho, que la crueldad no tenía costo. Exhalé lentamente. Luego toqué la pantalla y con cuidado deliberado escribí una sola palabra: negado. La palabra apareció cruda en letras negras, final e irreversible. La miré por un largo momento, una calma extraña recorriéndome. Mi pecho dolía, pero bajo el dolor había algo más firme, como una piedra asentándose en su lugar. Esa tarde me ocupé en el jardín podando rosales y limpiando hojas, intentando ignorar la leve opresión en mi garganta. Para la noche mi celular comenzó a vibrar de nuevo. Primero, una vez, luego, dos, luego. Sin parar. Sofía. No contesté. La primera consecuencia real llegó al día siguiente. Acababa de regresar del mercado cuando vi su nombre destellar en la pantalla, seguido de una cadena de mensajes frenéticos. Mi tarjeta no funciona. ¿Qué hiciste? Me humillaron frente a todos. Llámame ahora. Más tarde supe qué pasó.
Sofía Fier había ido de compras al centro a una de sus boutiques favoritas. Llevó un montón de ropa al probador, sus amigas esperando cerca tomando champán de cortesía. En la caja pasó su tarjeta platino confiada como siempre. Rechazada. Lo intentó de nuevo, una risa nerviosa cubriendo su sorpresa. Rechazada. Parpadeó la pantalla. La sonrisa del cajero se tensó, y detrás de Sofía una mujer en la fila alzó las cejas. Una de sus amigas susurró algo que hizo reír a las demás. Cuando el cajero finalmente dijo: «Lo siento, señora Valdés, el pago no pasa», las mejillas de Sofía se encendieron de rojo. Abandonó las bolsas y salió furiosa sus tacones, golpeando fuerte contra el suelo su público, siguiéndola incómodamente. Para cuando me llamó de nuevo, su voz estaba cruda de furia. «¿Qué hiciste? ¿Por qué no pasó el dinero?» Me senté en la mesa de la cocina mirando la luz pálida deslizarse por las tablas del suelo. Tomé una decisión. Dije en voz baja. Una que debía tomarse. Su silencio fue afilado al principio, luego lleno de incredulidad. «No puedes hacerme esto. Esa es mi mesada. Mi vida depende de ella». Quise recordarle todas las veces que mi vida dependió de cantidades más pequeñas de cupones recortados de una palabra amable de una vecina de los 200 pesos que una vez estiré para cubrir una semana entera. Pero las palabras se me atoraron. En cambio, cerré los ojos y escuché su respiración, al otro lado áspera de enojo, bordeada de pánico. «Me lo agradecerás un día», susurré, aunque no estaba segura de creerlo. Cuando terminé la llamada sentí el dolor del pesar asentarse pesado en mi pecho. Ninguna madre quiere humillar a su hija. Y aún así, junto al dolor había algo más, algo casi como alivio. Por primera vez, había elegido el principio sobre la culpa. Esa noche, mientras el viento se movía por los pinos afuera, me senté sola con el conocimiento de lo que había hecho. Una sola palabra había redibujado los límites de nuestras vidas. El costo de presionar, negar, era mío para cargar, pero también, tal vez, la esperanza de que algo mejor pudiera surgir de ello. Los días después de que presioné negar, se alargaron inquietos. El silencio de Sofía fue breve. Pronto se rompió en una tormenta de mensajes, llamadas y correos de voz, furiosos. Al principio sus palabras eran cortantes, exigentes, como si el fallo en la boutique fuera un inconveniente temporal. Pero cuando pasaron los días y no llegaron fondos, los bordes de su voz se desgastaron. Para el fin de la semana dejaba mensajes a medianoche. «Se están cobrando multas por retraso, mamá. ¿Entiendes lo que eso significa? El casero no esperará para siempre». Otro. La compañía de la tarjeta me llamó al trabajo. «¿Sabes lo humillante que es?». Escuché con el celular pegado al pecho, el dolor en mí agudizándose con cada palabra. Había mantenido al personal del edificio pagado, asegurándome de que el portero, el equipo de mantenimiento y el servicio de limpieza nunca perdieran un cheque. No podía castigar a quienes trabajaban calladamente en el fondo, pero Sofía no lo veía. En sus ojos yo había cortado la cuerda y la había dejado colgando al borde. Para la segunda semana sus amigas comenzaron a alejarse. Lo oí en los espacios de su voz cuando llamó, cómo intentaba sonar ocupada, importante, pero el eco de la soledad la delataba. Una vez la vi en el centro caminando con dos mujeres que reconocí del evento en la galería. Se detuvieron en un café, miraron el menú. Luego susurraron entre ellas antes de que una retrocediera. La sonrisa de Sofía titubeó mientras entraban sin ella. Se quedó afuera, celular en mano, fingiendo desplazarse. Me quedé en mi coche al otro lado de la calle, invisible, viendo a mi hija aprender lo que el dinero siempre le había protegido, la fragilidad de la lealtad, construida en imagen. Esa noche dejó otro mensaje. Este sonaba más pequeño, más débil. «No puedo seguirle, mamá. Lo próximo es que me corten los servicios. ¿Quieres que vivas a oscuras?»
Pensé en las noches que trabajé a la luz de una vela cuando la compañía eléctrica cortó el servicio tras la muerte de Esteban. No se lo conté a Sofía entonces. Era muy pequeña arropada en su cama mientras corregía trabajos a la tenue llama. No era la oscuridad lo que me asustaba, era la idea de que ella nunca aprendiera hasta encontrar su propia luz. Una mañana abrí el buzón y encontré un sobre con la letra de Sofía. Dentro había un aviso que ella reenvió una demanda de renta sellada en rojo. Sin nota, sin saludo, solo el papel como diciendo: «Mira lo que has hecho». Lo doblé con cuidado, lo metí de nuevo en el sobre y lo guardé en la caja de zapatos bajo mi cama, donde vivían los recibos antiguos. Ahí pertenecía, pensé, un registro de las elecciones que nos unían. Esa semana Laura llamó. «Señora Valdés, supongo que sabe que Sofía ha contactado al fideicomiso directamente. Quiero asegurarle, ella no tiene autoridad aquí. Solo usted decide». Su voz me estabilizó. Aún así, cuando colgué la culpa, regresó en oleadas. Cada noche me desvelé escuchando el crujir de los pinos, preguntándome si mi silencio era fortaleza o crueldad. El punto de quiebre llegó un sábado cuando Sofía llegó a mi casa sin avisar. Se veía más delgada su cabello, menos pulido, una fina grieta en su fachada perfecta. Se paró en el porche con los brazos cruzados, sus ojos una mezcla de enojo y desesperación. «Me has abandonado», dijo. «No puedo pagar nada. ¿Quieres que me quede sin casa? ¿Es ese tu objetivo?». Me sostuve del marco de la puerta estabilizándome. Detrás de ella el viento susurraba por los árboles, un sonido como un recordatorio antiguo y grave. «He pagado al personal», le dije suavemente. «Tu techo, tu edificio están seguros. Pero lo demás, Sofía, lo demás te toca enfrentarlo». Me miró como decidiendo si enfurecerse o derrumbarse. Finalmente giró bruscamente y bajó los escalones, sus tacones golpeando la piedra. Me quedé en la puerta mucho después de que desapareciera el eco de sus pasos, desvaneciéndose en la noche. Por primera vez me permití preguntarme si el derrumbe era el único maestro al que ella podría escuchar. Le pedí a Sofía que nos encontráramos en la vieja hacienda Valdés la semana siguiente. No era la casa donde vivimos tras la muerte de Esteban, sino la casa ancestral que su abuelo construyó en las faldas de las sierras de Guanajuato. Columnas blancas se alzaban sobre un camino circular, una arquitectura que parecía intimidar tanto como impresionar. El lugar se mantenía en la familia por el fideicomiso cuidado por jardineros y encargados mucho después de que dejó de ser el hogar de alguien. Cuando Sofía llegó, traía lentes oscuros aunque el día estaba nublado. Sus tacones resonaron en los escalones de piedra al acercarse, los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Por qué aquí?», preguntó con voz plana. «Porque algunas verdades necesitan muros que las sostengan», respondí. Dentro el aire olía ligeramente a cera y madera vieja. Retratos al óleo miraban desde las paredes Valdés, de generaciones pasadas, sus miradas serias, como un jurado silencioso. Laura Méndez esperaba en el estudio con una carpeta de documentos ordenada en la mesa larga de caoba. Saludó a Sofía con la misma calma profesional que siempre tenía, aunque sus ojos se suavizaron al mirarme. Nos sentamos. Sofía se recostó en su silla, piernas cruzadas, la impaciencia radiando de cada línea de su postura. «Entonces, ¿de qué va esto? ¿Otra charla sobre mis gastos?». Laura abrió la carpeta y deslizó una página por la mesa. «Se trata de autoridad», dijo con voz pareja. «Y claridad. Has contactado ya a nuestra oficina repetidamente en las últimas semanas. Creo que es mejor abordar el asunto directamente». La barbilla de Sofía se alzó. «Bien, porque quiero que restaures mi mesada. No es opcional, es mía». La voz de Laura no titubeó. «No es tuya, Sofía. No por derecho. El fideicomiso de la familia Valdés es discrecional. Eso significa que las distribuciones se hacen bajo el juicio exclusivo del fiduciario». Sofía parpadeó. Luego soltó una risa cortante. «Fiduciario.
¿Te refieres a papá? ¿O a sus abogados? No a ella. Señaló hacia mí con una uña manicureada. Laura juntó las manos. Tu padre falleció hace años. Los documentos estipulan la sucesión. Desde su cumpleaños 67, tu madre es la única fiduciaria. Ella sola decide cuándo y cómo se distribuyen los fondos. Esa autoridad es absoluta bajo los términos del fideicomiso. Las palabras pesaron resonando contra la chimenea de mármol y los techos altos. Sofía se giró hacia mí, la incredulidad torciendo sus facciones. ¿Esto es una locura? ¿Tú has tenido este poder todo este tiempo? La miré con firmeza. Sí. Su rostro enrojeció, la furia desbordándose. Ese dinero es mío por derecho. Soy una Valdés también. No puedes cortarme como si fuera una extraña pidiendo limosna. Saqué una copia del documento del fideicomiso de la carpeta, las firmas en tinta, aún marcadas a pesar de los años. La puse frente a ella, las palabras claras e innegables. Léelo, dije suavemente. Tomó el papel, lo escaneó rápido y lo arrojó de vueltas a la mesa como si le quemara. Esto es manipulación. Has torcido las cosas. El tono de Laura siguió firme. Las disposiciones son claras. El fiduciario debe actuar con prudencia, asegurando la sostenibilidad del fideicomiso y el cumplimiento de sus obligaciones caritativas. La señora Valdés tiene la autoridad y el deber de tomar estas decisiones. Sofía empujó su silla hacia atrás, las patas raspando fuerte contra el suelo pulido. Su voz se quebró entre la rabia y la desesperación. Me has humillado. Me has hecho parecer débil frente a todos. Y ahora esperas que lo acepte. Los retratos en las paredes parecían inclinarse más cerca, sus ojos pintados fijos en el espectáculo. El silencio se asentó denso y frío como el mármol bajo nuestros pies. Junté las manos sobre la mesa estabilizándome. No se trata de humillación, Sofía. Se trata de la verdad. Y ya es hora de que la enfrentes. La voz de Sofía resonó aguda contra las paredes paneladas del estudio. No puedes hacerme esto, mamá. No puedes. Voy a demandar. Te llevaré a la corte y te obligarán a liberar lo que es mío. Sus manos eran puños sobre la mesa pulida, sus mejillas encendidas de furia. La grandeza de la hacienda Valdés parecía que amplificar su desesperación cada estallido, rebotando contra el mármol y el roble. Laura permaneció calma, firme como piedra. Sofía, puedes contratar un abogado si quieres, pero los documentos son explícitos. Tu madre tiene autoridad discrecional. Los tribunales lo respaldan. No tendrás éxito. La mirada de Sofía saltó de Laura a mí, sus ojos brillando con incredulidad. Ella está torciendo esto, usándolo para castigarme. ¿No lo ves? Inhalé lentamente, mis dedos rozando el borde de los papeles del fideicomiso, aún extendidos ante nosotras. No es castigo, dije. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía dolorosamente en mi pecho. Es responsabilidad. Hay una diferencia. Su furia titubeó por un momento, reemplazada por una súplica. Se inclinó hacia Idetsil adelante, su voz suavizándose, temblando. Mamá, por favor. Solo esta vez. Sabes que la renta está vencida. Sabes que tengo cuentas acumuladas. Ayúdame esta vez, y te juro que resolveré las cosas después. Cerré los ojos brevemente y por un instante fugaz la vi de nuevo como niña, 8 años, parada en nuestra cocina con zapatillas de ballet demasiado grandes para sus pies, rogándome que la dejara intentar un giro más. La pequeña que me necesitaba, que confiaba en mí para hacer el mundo seguro. Pero la mujer frente a mí no era esa niña. Tenía 45 años, su voz quebrándose de desesperación, no porque lo hubiera intentado y fallado, sino porque nunca aprendió a sostenerse sin una red debajo. Has tenido años de «solo esta vez», dije en voz baja. Su expresión se torció, las lágrimas brotando ahora. «¿Entonces quieres que fracase? ¿Que me quede sin nada?» Laura se inclinó ligeramente hacia adelante. «Eso no es lo que tu madre quiere, Sofía. Ella está cumpliendo su deber, proteger el fideicomiso, proteger el futuro de la familia.
Sus decisiones son legales y prudentes. Las palabras no la calmaron. Sofía se limpió las mejillas con enojo el rímel, manchándose. ¿Futuro? ¿Qué futuro? ¿Crees que puedo vivir como cualquiera mientras todo este dinero está guardado? Es cruel. Me levanté lentamente de la silla, cada movimiento deliberado, para que no confundiera mi firmeza con debilidad. Cruel sería dejarte seguir así fingiendo que la dependencia es libertad. Cruel sería enseñar a Camila que el dinero es amor y que el respeto no importa. No, Sofía. Crueldad sería decir sí otra vez. Sus lágrimas caían libremente, ahora surcos brillando por su rostro. Se hundió en la silla sacudiendo la cabeza, las palabras saliendo en fragmentos. No entiendes. No entiendes. Lo perderé todo. Laura deslizó otro papel por la mesa, su tono firme pero sereno. Tu madre está dentro de sus derechos. Ha actuado con prudencia y el fideicomiso sigue fuerte. Si deseas impugnar, cualquier abogado te dirá lo mismo. No ha hecho nada ilegal. Los ojos de Sofía encontraron los míos, entonces enrojecidos, crudos. ¿Entonces eso es todo? ¿Me estás cortando? Me estabilicé las palabras formándose no desde el enojo, sino desde un lugar tallado por años de sacrificio y decepción. No, Sofía, no te estoy cortando. Estoy poniendo términos. El respeto es la renta por mi confianza. Sin él, no puede haber mesada. El silencio que siguió fue vasto, llenando cada rincón de la sala. Los retratos en las paredes parecían inclinarse más cerca a sus rostros pintados, testigos solemnes del ajuste de cuentas. Sofía apretó los labios temblando, y por primera vez en años pareció pequeña en el espacio que siempre intentó dominar. No me moví para consolarla. Solo me quedé de pie, las manos firmes sobre la mesa, sabiendo que mí no era al fin un acto de amor. El silencio del estudio perduró mucho después de que las protestas de Sofía se desvanecieron. Me senté de nuevo, mi pulso estabilizándose, y abrí la carpeta que Laura me había dejado. Páginas de números y cláusulas estaban ante nosotras, pero ya no las veía como abstracciones. Eran el marco de una vida, la de Sofía, la de Camila, la mía. Toqué la primera página con el dedo. Esto es lo que pasará ahora, dije, mi voz pareja. La mesada continúa, pero con nuevos términos. Los ojos de Sofía brillaron con esperanza, luego se entrecerraron con sospecha. 35.000 pesos al mes, continué. No 75. Cubrirá la renta, los víveres, los servicios. Lo esencial nada más. Y presentarás un reporte de presupuesto cada trimestre. Quiero pruebas de que el dinero se usa responsablemente. Su boca se abrió, una protesta formándose, pero Laura habló primero. Eso está completamente dentro de tu autoridad, señora Valdés. Una distribución discrecional con supervisión es una práctica sólida. Pasé otra página. La colegiatura de Camila se pagará directamente a la universidad. No dependerá de ti para manejar su educación. Esa responsabilidad es mía ahora. Algo en el rostro de Sofía se tensó. Durante años había usado la colegiatura como palanca, una forma de asegurar más para ella al reclamar las necesidades de Camila. Ahora, con una sola frase, esa palanca se había ido. Y finalmente, dije deslizando otro papel por la mesa, una parte del fideicomiso se destinará anualmente a caridades locales. El Consejo de Artes de San Miguel recibirá fondos para programas juveniles y una nueva línea irá a iniciativas de prevención de abuso a indias o ancianos. Esas causas importan y durarán más que cualquiera de nosotras. La voz de Sofía se quebró. Estás regalando mi dinero. Nunca fue tu dinero, dije suavemente. Me fue confiado para usarlo sabiamente. Y la sabiduría significa más que mantener a una persona cómoda mientras otros carecen. Se hundió en la silla, atónita, en silencio. La furia que la había animado parecía desvanecerse, reemplazada por algo más pesado, reconocimiento. Tal vez, aunque nunca lo admitiría. Laura recogió los papeles en una pila ordenada. Redactaremos las revisiones hoy. Estos términos son defendibles, sostenibles y justos.
Me miró su expresión indescifrable pero aprobatoria. Has encontrado el equilibrio que la mayoría de los fiduciarios luchan por hallar. Exhalé lentamente sintiéndome a la vez más ligera y más vieja. Años de culpa me habían presionado al silencio, pero ahora las palabras estaban dichas, los límites trazados. Sofía se sentó frente a mí, los ojos vidriosos, los labios apretados. Parecía menos una mujer en control y más una niña dándose cuenta de que las reglas habían cambiado. Los retratos en las paredes nos observaban aún sus rostros pintados severos, pero no crueles. Me pregunté si aprobaban lo que había hecho, o si la aprobación siquiera importaba. ¿35.000? Susurró Sofía finalmente como probando el número. No me miró al hablar. Junté las manos, mi decisión inquebrantable. Los términos estaban puestos. Y por primera vez en años sentí que había actuado, no por miedo sino por respeto. Respeto por el fideicomiso, por Camila y hasta en cierto modo por Sofía misma. El cambio llegó más rápido de lo que esperaba. En 2 meses, el brillo del condominio de Sofía se opacó bajo el peso de notificaciones vencidas y mesadas reducidas. Al principio luchó contra la nueva realidad, suplicando, negociando, incluso amenazando, pero los números no ceden ante berrinches. 35.000 pesos no cubrían vistas de penthouse ni vuelos de fin de semana. Un sábado apareció en mi porche con una caja de cartón en los brazos. Detrás de ella un camión de mudanza esperaba en la acera, el conductor tamborileando impaciente el volante. Llevaba jeans y un suéter sencillo, el cabello recogido en un nudo suelto. Verla sin su pulcritud habitual me sorprendió. «Me cortan la luz la próxima semana», dijo con voz plana. «Encontré un lugar más pequeño, en el barrio de Guadalupe. 2 recámaras, edificio viejo. Servirá». No pidió compasión y no la ofrecí. En cambio, la ayudé a llevar las cajas dentro y preparé café dejando que el silencio se asentara como polvo entre nosotras. Semanas después, supe por una conocida que Sofía había tomado un trabajo a medio tiempo en una organización sin fines de lucro, donde yo antes fui voluntaria. Daban programas después de clases para familias de bajos ingresos, ofreciendo comida y tutorías. La idea de mi hija, que alguna vez se burló de recortar cupones, ordenando útiles donados o manejando papeleo para becas, era casi imposible de imaginar. Cuando la visité una tarde sin avisar, la encontré en la oficina trasera. Estaba inclinada sobre una pila de carpetas, su chaqueta cambiada por un cardigán, las uñas sin pintar. Levantó la vista sorprendida y luego ocultó rápido su reacción con irritación. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Tenía una reunión cerca», mentí. Pensé en pasar. Se erizó, pero sus mejillas se sonrojaron con algo distinto al enojo. «Vergüenza, tal vez». Señaló los papeles. Necesitaban ayuda con el archivo. «¿Es temporal?». Asentí. Aún así es buen trabajo. Trabajo honesto. Por un momento sus ojos se suavizaron. Luego miró a otro lado murmurando. «No paga mucho». No la presioné. Había una vulnerabilidad en su voz que no escuchaba desde que era niña, admitiendo que se había caído de la viga en clase de gimnasia. Era pequeña, fugaz, pero real. Al volver a mi coche sentí un orgullo callado, floreciendo en mí, templado con cautela. Ella se estaba doblando, sí, pero doblarse no es lo mismo que romper viejos hábitos. La humildad puede crecer en las grietas de la vergüenza, pero también puede marchitarse si no se cuida. Esa noche me senté junto a mi ventana con las cartas de Esteban Los Pinos afuera, meciéndose en la oscuridad. Por primera vez en años me permití creer que tal vez Sofía podía cambiar. No porque le di todo, sino porque al fin dejé de hacerlo. La primera noche fresca de otoño trajo a Sofía de vuelta a mi puerta. No avisó. Simplemente apareció parada en el porche, con los brazos apretados alrededor de sí misma, como si el frío del aire se hubiera colado bajo su piel. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí y me hice a un lado. Pasó junto a mí hacia la sala, sus pasos lentos e inciertos. El cardigan que llevaba le quedaba suelto, y noté que su maquillaje, antes tan meticulosamente aplicado, se había reducido a casi nada.
Nos sentamos frente a frente, el fuego en la chimenea, crepitando suavemente. Por un largo rato ella miró las llamas, sus manos entrelazándose en su regazo. Esperé dejando que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, su voz rompió la quietud. Pensé que el dinero me hacía importante. Tragó su mirada fija en el fuego. El condominio, los viajes, la ropa hacía que la gente me mirara. Me hacía sentir que valía. Y ahora, sin eso, su voz se adelgazó temblando. Ahora me siento invisible. Sus palabras cayeron pesadas en la sala, honestas de una manera que anhelé, pero nunca esperé. Me incliné hacia adelante, mis manos juntas. El dinero puede comprar atención. Dije suavemente, pero no importancia. El respeto te hace visible, Sofía, no el dinero. Sus ojos se alzaron hacia los míos, amplios y húmedos. Por un momento vi a la niña que alguna vez fue haciendo preguntas que no podía formar del todo, necesitando respuestas que no podía encontrar sola. Sacudió la cabeza. No sé si puedo cambiar. No sé quién soy sin todo eso. Respiré hondo antes de responder. El cambio no llega de golpe. Llega en elecciones pequeñas hechas cada día. Estás trabajando ahora, contribuyendo a algo más grande que tú. Eso importa. Sus labios se apretaron temblando. Es humillante. Archivar papeles, contestar teléfonos. La gente me mira diferente. O tal vez te están viendo por primera vez, dije suavemente. No la ropa, no el condominio, solo a ti. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas y no se molestó en limpiarlas. Odio que haya tomado todo esto para darme cuenta. Odio que tú tuvieras que ser quien me detuviera. Extendí la mano por la mesa colocando la mía sobre la suya. Su piel estaba fría, sus dedos rígidos, pero tras un momento los dejó descansar en los míos. El amor no siempre es... Sí, susurré. A veces el amor es no. Y a veces el no es la única forma de salvar lo que importa. El fuego chispeó enviando un pequeño rocío de chispas hacia don arriba. Los hombros de Sofía se hundieron, su respiración temblorosa. Por primera vez en años la rebeldía en ella pareció aquietarse, dejando atrás algo crudo y frágil. Nos quedamos así un largo rato, las llamas asentándose en brasas, ambas mirando las cenizas, como si las respuestas pudieran surgir de ellas. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi cocina, derramándose sobre la mesa donde yacía una hoja en blanco. Había pensado durante semanas en lo que le debía a Camila, no en pesos ni pagos de colegiatura, sino en algo más profundo. Mi nieta pronto partiría a la UNAM, entrando en una vida propia. No quería que cargara el mismo peso ciego que su madre. Destapé mi pluma y comencé a escribir. Querida Camila, cuando leas esto estarás empezando nuevas rutinas, nuevas amistades, tal vez, incluso nuevos sueños que aún no descubres. También enfrentarás tentaciones, las que susurran que la comodidad es más fácil, que la disciplina, que el dinero puede sustituir al sentido. Necesito que recuerdes una cosa. El amor es el regalo. El respeto es el recibo. Nunca los confundas. Si das amor pero no exiges respeto, te gastarás hasta quedar vacía. Si recibes dinero sin respeto, nunca te llenará. Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran en mí, tanto como en la página. Pensé en todos los años que colmé a Sofía de provisiones, confundiendo complacencia con amor. Por miedo a que creciera sin padre, le compré seguridad, sin enseñarle gratitud. Casi la había vaciado. No repetiría ese error. Doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y escribí el nombre de Camila con letra clara en el frente. Esta era la herencia que quería que atesorara. No cuentas bancarias, no mesadas, sino una brújula para la dignidad. Esa noche puse la mesa para la cena del domingo. El pollo asado doraba en el horno, las zanahorias y papas hervían en la estufa. Habían pasado meses desde que Sofía se unió a nosotros y no estaba segura de que vendría incluso tras aceptar. Pero justo antes de las 6, escuché el crujir de llantas en la entrada de grava. Cuando la puerta se abrió, entró con Camila a su lado. Sofía no traía tacones ni bolsa de diseñador.
Solo un vestido sencillo, el cabello cepillado pero sin peinar. Su rostro parecía más suave, más tranquilo, como si algo de la lucha se hubiera drenado. «Huele rico», murmuró casi torpemente. Comimos despacio la conversación llevada principalmente por Camila, quien charlaba sobre profesores con los que esperaba estudiar y asignaciones de dormitorio que acababa de recibir. Observé a Sofía al otro lado de la mesa. Apenas hablaba, pero escuchaba. Realmente escuchaba. Su tenedor se movía distraídamente, sus ojos siguiendo a Camila, con algo como maravilla, tal vez incluso envidia. En un momento me atrapó mirándola. Por un instante su expresión titubeó, orgullo y vergüenza luchando en sus ojos. Bajó la vista rápido, pero no antes de que viera un destello de algo que no había visto en años: humildad. Cuando terminamos el postre y recogimos los platos, nos quedamos con el té. La luz del atardecer se suavizaba por las ventanas y los pinos afuera susurraban en un viento lento y constante. La casa se sentía más llena de lo que había estado en mucho tiempo. Mientras Camila reía por un pequeño chiste, apreté mi palma ligeramente sobre el sobre en mi bolsillo, la carta que le daría antes de que partiera. Mi resolución era clara. Ahora el dinero podía sostener, pero nunca sustituir. Mi verdadero regalo para ella sería enseñarle el equilibrio que una vez ignoré. Al otro lado de la mesa, Sofía estaba en silencio, atenta y contenida. No pidió nada, no ofreció excusas. Simplemente permaneció presente de una manera que nunca había estado. Y por ahora eso era suficiente. Los meses siguientes pasaron lentos como un río puliendo piedras. Para el fin del invierno finalmente arreglé la cabaña en Valle de Bravo. Las tablas del porche ya no se hundían, la chimenea estaba recta y las contraventanas capturaban de nuevo la luz como debían. Se sentía como coser algo dentro de mí, remendando no solo madera y ladrillo, sino la memoria misma. Una mañana brillante de principios de primavera colgué los carillones que hice con los fragmentos de la taza favorita de Esteban. Había sido su preferida, con el borde astillado imposible de desechar, incluso tras años de uso. Ahora sus pedazos estaban atados con listones, tintineando suavemente cada vez que la brisa agitaba los pinos. Cada nota era un recordatorio. Las cosas rotas aún podían hacer música. Salí al porche con una taza de té, envuelta en un chal contra el frío. Las sierras estaban quietas y firmes ante mí, sus contornos suavizados por la niebla. Por una vez la quietud no se sentía vacía, se sentía ganada. Entonces sonó el teléfono. Casi lo dejé ir al buzón, pero el número era familiar. Sofía. Contesté preparándome, pero su voz era baja, despojada de su filo usual. «Hola, mamá. Hola, Sofía». El silencio se estiró, llenado solo por el leve silbido del viento a través de los carillones. Luego habló de nuevo titubeante. «No llamo por dinero. Solo quería decir que lo siento. Por las cosas que dije. Por no ver lo que cargaste todos esos años». Mi mano apretó la taza al vapor, empañando mis lentes. Cerré los ojos y escuché, dejando que las palabras alcanzaran los lugares en mí que habían esperado por ellas tanto tiempo. «No puedo arreglar todo», continuó su voz quebrándose, «pero necesitaba que supieras que lo lamento. Todo. Por un largo rato no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque el silencio se sentía más verdadero que cualquier respuesta rápida. Cuando finalmente hablé, fue simple. «Gracias, Sofía». Exhaló casi un sollozo, y luego la línea se quedó en silencio. Puse el teléfono a mi lado y me recosté en la silla de madera, crujiendo en su ritmo familiar. El viento se movía por los árboles, por los carillones, trayendo consigo un sonido frágil y perdurable. En ese momento pensé en Camila, en la carta guardada entre sus cosas de universidad, en la promesa que me hice de no repetir viejos errores. El amor fue el regalo que siempre di libremente. El respeto sería el recibo que exigiría de ahora en adelante. Levanté mi té viendo el vapor curvarse hacia arriba y desvanecerse. El mundo era más silencioso ahora, pero no disminuido. Había aprendido al fin qué guardar.
Si el respeto, no la herencia, fuera el único legado que dejaras, ¿tu familia lo atesoraría o lo despilfarraría como polvo?